Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. En este viernes 7 de julio, saludo a todos con afecto. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es esta la última frase del Evangelio de hoy, frase que además sintetiza de una manera perfecta todo el mensaje que el Señor quiere grabar en nuestros corazones con el pasaje de la llamada a Mateo. Ayer reflexionábamos en nuestras gotitas de esperanza en la curación del paralítico, que fue para nosotros como un abrebocas del milagro mucho más grande que veremos hoy, el de un pecador que es llamado a seguir al Señor como discípulo. Uno a quien el pecado mantenía paralizado es ahora curado y puesto en pie puede acoger a aquel que antes lo ha acogido con su misericordia. La ley en la época denunciaba el pecado y castigaba al pecador. El Señor, en cambio, irónicamente, en su misericordia, perdona el pecado y acoge al pecador. Dios es amor, no ley, es perdón y medicina, no castigo. Nuestro Dios ama y da prioridad al pecador de la misma manera que un médico debería priorizar siempre entre sus enfermos a aquel que esté más grave, porque sabe que tiene mayor necesidad y mayor urgencia del médico que el resto de enfermos. El texto resalta ante todo la mirada de Jesús, que no solamente ve a Mateo, sino que además como un rayo ilumina las tinieblas de su pecado y las sombras de su muerte en la que estaba envuelto Mateo, sentado allá a la mesa de los impuestos, inmerso en el Dios dinero. Esta escena la conocemos. Podríamos citar muchos ejemplos y hasta citarnos a nosotros mismos. Es una escena muy extendida y muy normal en un mundo en el que el dinero se ha convertido en el centro, en el motivo de nuestros esfuerzos y en la razón de los sacrificios y hasta de las locuras más miserables, que refleja una parálisis muy grave que nos ha esclavizado a nuestros propios intereses y al egoísmo reinante. El Señor lo vio y le dijo: sígueme. De la misma manera que la mirada y la palabra de Dios crearon todo, al principio, recordemos el Génesis, las frases, por ejemplo, y dijo Dios, es decir, la fuerza de su palabra, y luego vio Dios que era bueno. Ahora de nuevo la mirada y la palabra del Señor son el fundamento de la nueva creación para este ser humano. Dios ve con misericordia, sus entrañas se estremecen al ver a su criatura esclava, incapaz de moverse con libertad, inmersa en un mundo que terminará devorándolo y destruyendo su felicidad, y por eso le pide seguirlo. En el seguimiento del Señor se encuentra el sentido de la vida. Siguiéndolo y aceptando los dones que nos ofrece, llegamos a convertirnos en hijos de Dios. Por eso Mateo no duda. Hasta el momento había recibido solo miradas de odio y de desprecio por ser cobrador de impuestos y estar al servicio del imperio reinante. Pero ahora hay una mirada, la de Jesús, mirada penetrante, que llega hasta lo más íntimo de su ser, le desnuda su nada y su pecado, pero no lo juzga, sino que lo perdona y lo invita a seguirlo. Pensemos por un momento si Mateo, en lugar de concentrarse en la mirada del Señor, se hubiera mirado a sí mismo, habría concluido que no era digno y habría seguido en su esclavitud. También nosotros necesitamos mirar siempre y solo a Jesús. Si nos miramos a sí mismos nos frustraremos, pero mirándolo a Él encontraremos la fuerza y la motivación suficiente para abandonar la vida pasada y seguir sus pasos. Mateo se levantó, diríamos que resucitó, salió de su cárcel, despertó de su sueño hipnótico y dejándolo todo, lo siguió. La escena final es la fiesta de la misericordia, del perdón, es la fiesta de la Iglesia que sabemos no está constituida por inocentes, sino por pecadores perdonados, por pecadores acogidos
y que a su vez se convierten en acogedores de otros pecadores, en perdonados que saben perdonar. No podemos olvidar nunca que la primera Eucaristía el Señor se la participó a Judas, que lo traicionó, a Pedro, que lo negó, y a los demás, que lo abandonaron. De manera que la condición para participar en la Santa Eucaristía no es que seamos justos, santos, inocentes, porque ninguno lo somos. La condición verdadera es que reconozcamos nuestros pecados y en la confesión seamos perdonados. Y luego sí, la fiesta. La Eucaristía es el don más grande que existe, pero no es jamás un pago a nuestros esfuerzos y a nuestros méritos. Los fariseos inmediatamente ponen sus objeciones, como siempre, porque Jesús se sienta y come con los publicanos. Es que Él no se avergüenza de llamarse hermano nuestro a pesar de nuestros pecados. Él odia el pecado, sí, pero ama al pecador. Pues no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos, de la misma manera que no necesitan misericordia los justos, sino los pecadores. La medida de la misericordia de Dios no es nuestra bondad, sino nuestro pecado. Eso sí, con la condición de que una vez curados, lo sigamos fielmente y aprendamos a acoger a nuestros hermanos. Que el Señor nos bendiga en este día. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.